back. Thank you, Daniela, David, Redme, John, and Redme. For coming back. Hi, very good. Ay, amable. Dije hi, very good. Bueno, sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, no supe. Bueno. Acá estábamos en esta parte, March the 7th. Entonces, en inglés, el orden, nosotros en español decimos day, month, year. En inglés es month, day, year. Sí, es más común la forma de poner primero el mes, luego el día y luego el año. ¿Mm? Y bueno, y tenemos las dos formas de decirlo. Acá tenemos, ¿cierto? March the 7th is 1600. O the 7th of March, 1600. Entonces, lo que les decía, acá está día, mes, año, mes, día, año. Y lo mismo se lee igual. The 22nd of June, 1939. O puedes decir directamente June, the 22nd, 1939. Generalmente se le pone este THE, ¿sí? Pero yo podría decir March the 7th o March 7th. Aunque es más común decir el séptimo día de marzo. Y recuerden que eso también es importante, que los días, las fechas en inglés, se dicen con los ordinales. Recuerden que en los números, en el básico, tenemos ordinal numbers y tenemos cardinal numbers. Los cardinales son con los que nombramos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Sí, esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 millón. Y los ordinales son con los que ordenamos, es decir, por ejemplo, en una competencia o primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo primero. Esos son los que vamos a utilizar para hablar de las fechas. Yo no digo el 7 de marzo, sino el día séptimo de marzo. Yo no digo el día 22 de junio, sino el ¿cómo sería? Decimosegundo es 12. El duodécimo segundo de junio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que es con los ordinales. Y recuerden que esos ordinales, y los vieron pues en beginner, son los que finalizan con TH. Entonces, the 7th, the 12th, pero no todos. Pues, ustedes saben que en el caso de, por ejemplo, el 5, ya no es 5, sino the 5th. ¿Sí? Cambia. Lo mismo los primeros cambian. Entonces, first, second, third, fourth, sigue igual, o sea, fourth, si es fourth normal con el TH, fifth, ninth, esos son los que cambian, y ya de resto, seventh, eighth, tenth, eleventh, con el TH al final. ¿Listo? Por acá había una pregunta. Ah, perdón, sí, 22º. Gracias, David. Es que duodécimo segundo. Perfecto, gracias. Así es que se dice 22º. Trigésimo, y bueno, hay que estudiarlos en español. Porque yo me enredo, en mi caso. Yo me enredo con ellos. Se sabe uno hasta 19º. Ay, gracias, David. Y esto está quedando grabado, listo. Somos humanos y aprendemos todos los días. Listo.
Acá tenemos, when you say the day, the article, ¿cierto? The o the is usually placed before day and the preposition on before month, ¿cierto? ¿En qué fecha, en qué mes? Entonces acá tenemos, I was born on June the 29th, 1978. Today is May the 28th. Y acá tenemos algunas preposiciones. Son, recuerden que utilizamos on, in, at cuando hablamos de fechas, de sitios, de lugares. Y yo creo que este on, in, at, no recuerdo si lo vieron en el pasado. O es acá donde se ve, bueno. Recuerden que este on lo vamos a utilizar si acá estamos hablando del día, si mencionamos el día. Decimos in cuando mencionamos el mes y el año. O sea que yo puedo decir in December, in June, pero si yo voy a decir el día, yo ya no digo in, sino on. ¿Sí? Es decir, yo puedo decir, my birthday is in October, punto. Porque estoy diciendo solamente el mes. My birthday is in. Y si solamente voy a mencionar el mes, digo in. Pero acá yo estoy diciendo la fecha completa, estoy incluyendo el día. Entonces acá yo voy a utilizar el on. Entonces, utilizo también on, no solamente cuando estoy mencionando el día, sino que también cuando menciono el día de la semana. Los días de la semana utilizo on. The concert is on Friday. See you on the weekend. In, entonces les decía, cuando usamos solamente meses, años, o en este caso, centuries, siglos. ¿Sí? The conference is in July. The shop opened in 2011. The revolution was in the 1920s. Y acá, pues, hablando de las décadas, entonces de 20s, 30s, 40s, 50s, etc. Acá tenemos algunos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, the 60s were a great decade. Music in the 50s was amazing. Y pues está escrito así, pero lo nombro así. ¿Sí? Bueno. Acá, bueno, para hablar de siglos, entonces a century is a period of 100 years. We were in the 21st century. Listo. Ah, we are, sorry. Acá dice we are. Listo. Entonces acá ya empezamos con pasado. Preguntas hasta ahora, chicos. Chicos y chicas. Todo muy bien, listo. Let's begin with the simple past. Entonces recordemos que el pasado simple lo utilizamos, simple past, past simple. Lo utilizamos para hablar de situaciones que ya acabaron. Acá me lo muestra como diferente, pero realmente la forma de ponerlo en la línea del tiempo es que este es el pasado. Acá tenemos past. Ya voy a revisar la pregunta. Past, ¿sí? Tenemos, acá vamos a poner el presente. Este es now. Está ahí que vamos a poner. Y esto sería como future. Y cuando yo hablo del pasado simple, estoy hablando de un punto específico en ese pasado. El pasado simple lo utilizo como un punto, no como esto. ¿Sí? Pues es la forma. Soy profesional en.
Generalmente cuando yo hablo de profesiones, yo digo, utilizo el verbo to be, ¿cierto? Y utilizo el artículo. Entonces yo digo, I am a teacher, ¿cierto? I am an English teacher, ¿sí? I am an engineer, I am an electrician. ¿Qué otras profesiones hay acá? No recuerdo, pero en las presentaciones, bueno, hay del área de electricidad, por ahí vi unos ingenieros, bueno, creo que hay contadores también que están estudiando contaduría, ¿sí? Yo podría decir en el campo, ¿cierto? In the field, hablando de el campo de la ingeniería, hablando en el campo de la contaduría, ¿sí? Eso, cuando vas a hablar de la carrera, podrías decir, podrías hablar, si vas a hablar de ¿cómo se dice en español? Si uno dice también campo, in the field, ¿cierto? Por ejemplo, I am a student field of communications. Por ejemplo, si no quiero especificar porque no sé cómo se traduce o cuál es la traducción correcta de lo que estoy estudiando, entonces podría decir en este campo y se usa. ¿Sí? En el campo de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, de la ingeniería, en el campo de la contaduría, ¿sí? I am a professional in finance and international business. Sí, así se llama la profesión. Sí, puedes ponerlo así. ¿Con quién estoy hablando? Con David. Sí, está bien. Está bien, David. ¿Listo? Bueno. Entonces es importante que tengan presente que el pasado simple es un punto específico en el pasado. Entonces, por ejemplo, Lucy called me last night. Esta acción ya finalizó, fue anoche y fue un punto en ese pasado. Robert went to the theater with his girlfriend. Finalizó, esto ya finalizó, él fue al teatro con su novia. Y tenemos, recuerden que en inglés pues tenemos para expresar el pasado simple, tenemos pues, dos tipos de verbos, ustedes saben eso. Tenemos regular verbs y los regular verbs pues siempre son regulares porque siguen esta estructura que para poder formar el pasado simple, el pasado del verbo, yo simplemente le agrego ld. Y recuerden que en inglés cada vez que vamos a agregar un prefijo, un sufijo, en este caso pues un sufijo, eh, pues yo tengo que seguir unas reglas ortográficas para poder añadir ese ed. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, wash, washed. También tenemos, también tenemos tres formas de nombrarlos, de pronunciarlos. Está ed. Si el verbo termina en un sonido, eso se llama sound, que es sonoro, en una consonante o letras que es sonora, una que no sea sonora, o sea que, y si termina en un sonido D o T, también me cambia la pronunciación de esa ED, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de ¿cierto? Cuando usted se toca las cuerdas vocales, este sonido, ay Dios santo, si vibra,
si vibra o si no vibra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sh, y dependiendo si vibra o si no vibra, le va a sonar como una D, como una T o como una ID. En el caso de la L es sonora o no es sonora, le vibra, ¿cierto? Entonces va a sonar como una D, en este caso va a sonar como una T. El sonido k es un sonido que no vibra, entonces va a sonar como una T. Entonces, washed, cold, cooked, open, closed, watched, talked. Y en este caso, paint, acá termina en el sonido painted. Si termina en T o D, entonces esto pasa a ser ID. ¿Sí? Entonces, si es sonoro, si es, realmente este se llama voice. Voice, voiceless, se llama así. O sea, si vibra, si no vibra, o si termina en estos sonidos. Entonces, si vibra, le va a sonar la ED, le va a sonar como D. Si no vibra, le va a sonar como T. Y acá va a sonar como ID. Entonces, paint terminó en este sonido T, entonces esta va a sonar como ID, painted. Talk terminó en K, no es sonoro, entonces esta suena como T. Entonces yo tengo que hacer el sonido KT. Talk. Watch. Watch. ¿Sí? Close. Closed. El sonido D. ¿Sí? Bueno. Y recuerden lo que les decía, son reglas ortográficas. Si termina en E, pues no le añado la E, le pongo la D. Si termina en O, no le quito la O queda ahí, se respeta y le añado la ED. Recuerden que la Y puede ser Y o Y en inglés también, o sea, puede ser vocal o puede ser consonante. ¿Cómo sé si es vocal o consonante? ¿De quién está acompañada? Entonces acá es consonante. Cuando es consonante le pongo la ED. Cuando es vocal la cambio por la otra I, porque es vocal. Entonces played, cried, plant. Recuerden que tenemos el consonante vocal consonante con algunas excepciones, ¿cierto? Por ejemplo, mix. Don't a double if the consonant is W or X. Cuando termina en consonante vocal consonante, si es una X o es una W, no se dobla. Mixed, plant, acá se dobla. En el caso de beginner, beginner. Y tampoco cuando, dependiendo de si se coloca, ¿dónde va el acento? Este es el acento, regret, regretted. Entonces se duplica. Pero en el caso de listen, acá tiene el acento en la primera, listen, ¿cierto? Entonces yo no duplico la N, listen. Y acá tenemos la lista de verbos irregulares. Los irregulares son los que no siguen la regla del ED, irregular verbs, sino que tienen su propia regla. Y hay grupos, porque hay unos que siguen de alguna forma, por ejemplo, bring, brought, catch, caught, buy, bought, ¿verdad? Que tienen como la misma terminación. Entonces, dentro de estos irregulares, pues se arman grupos. Están los grupos de la I que cambia por la O, de la A que cambia por la U, del shoes que, por ejemplo, en el caso de shoes que se pierde una vocal. Acá la O que cambia por la A. Entonces, también hay subgrupos, ¿sí? En estos irregulares como para aprendérselos, pero pues la mejor forma es practicarlo. Entonces, be, was, were, become, became, begin, began, break, broke. Y ustedes pueden descargar la lista de irregular verb list. Incluso hay muchos en PDF
por ejemplo, este grammar, ¿cuáles son los que son muy famosos? No recuerdo en este momento cuál es, no sé si es este, que trae también la pronunciación. Entonces trae el verbo, el pasado y la tercera columna, que es el participio pasado, que los vamos a utilizar en los tiempos perfectos. A partir del cuarto nivel, ustedes lo ven, tiempos perfectos. Bueno, no recuerdo bien cuál es el que tiene la pronunciación. Miremos si es este de Perfect English. No. Bueno, ya sería que ustedes se pongan a la tarea y generalmente estas páginas que estamos acá son páginas que tienen toda una serie de recursos para practicar y aprender inglés. Entonces, bueno, entonces acá tenemos la lista, los diccionarios traen esa lista, pueden descargar esa lista en PDF y practicarla. Acá tenemos ya vamos a ver la estructura de esos otros verbos, ¿sí? Es un poco más compleja, recuerden que utilizamos un auxiliar, el auxiliar did, que si yo voy a hablar de affirmative en pasado, pues no tengo que ocuparme del did, a no ser que el verbo sea do. Entonces yo simplemente coloco sujeto, verbo en pasado, ¿cierto? El verbo en la forma pasada, in the past form, y yo ya tengo que definir si el verbo, revisar si el verbo es regular o es irregular. Si es regular le pongo la ed siguiendo la regla ortográfica, o si es irregular, pues bueno, lo pongo. Y ya el complemento, complement, ¿sí? En la negativa, negative form, utilizo el auxiliar. Entonces, si coloco el auxiliar, el verbo no va, recuerden que siempre que utilizamos los auxiliares, el auxiliar me está diciendo que cuando yo digo did, el auxiliar ya me está diciendo que la oración está en pasado, porque ese es el auxiliar del pasado. Entonces, yo digo, I studied English at Sena, studied en pasado. Pero si yo digo I did not, yo ya no coloco el verbo en pasado porque el auxiliar ya está en pasado. I did not study English at Sena. I studied at the university. ¿Sí? Entonces, I did not or I didn't. Perdón, que es que esto se me... I didn't study English at Sena. I studied it at the university. Entonces vea que cuando yo niego, acá ya estoy diciendo que la oración está en pasado con este auxiliar, yo ya no pongo el verbo principal en pasado, pero en la afirmativa sí, en la negativa no. Lo mismo que en la interrogativa. Interrogative, utilizo el auxiliar, el mismo auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Did. Y es con el did con el que yo pregunto. Did you study English at school? Y vea que yo ya no tengo que poner acá el verbo en pasado, ¿sí? Porque me lo está dando el auxiliar. Lo mismo en presente. Recuerden que cuando ustedes en presente utilizaban el auxiliar do, does, cuando utilizan el auxiliar, el verbo va normal. Y la forma de contestar, la forma corta es, did you study English at school? Yes, I did. No, I didn't. Sí, acá tenemos varios ejemplos. Entonces, I painted my house. You broke the window. He spoke Spanish in the class. She watched a good movie. We thought about the proposal. They saw a lion. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, aunque acá ya vieron algunas. Vamos a poner la forma negativa. Entonces, ¿cómo sería la forma negativa de she watched a good movie? Alguien en el chat, por favor, que participe. Yo sé que David va a participar.
pero pues que los otros compañeros también se animen a equivocarse. No quiere decir que se vayan a equivocar, pero no participan por miedo a equivocarse o porque no saben o porque mi profesor número uno ha sido Google Translate, que no es un buen profesor. Entonces, Daniela, John, los chicos que están, chicos, chicas que están conectados con Redmi y David, a través del chat, ¿cómo quedaría? She watched a good movie. Si yo quiero decir, no, no fue una buena película la que vio, ¿cómo lo coloco? Yo creo que tienen habilitado el micrófono. También lo pueden decir. ¿Ninguno? Entonces yo digo, I painted my house. Yo podría decir, I didn't paint my house. Porque se me fueron, me quedé sola. A ver, ¿para dónde se fueron los aprendices de esta videoconferencia? Bueno, alguien por allá dio señas de vida. Gracias. She doesn't watch a good movie. Muy bien, así sería. Yo creo que ustedes no visualizan cuando yo habilito el chat. She didn't watch a good movie. Muy bien, Daniela. Muy bien, John. She doesn't watch a good movie. Perfecto. Así sería. Pueden pronunciarlo, ¿cierto? En el caso de you broke the window, ¿cómo quedaría la forma negativa de esta segunda? A ver, yo coloco la respuesta en el blog de notas para que lo vean los compañeros que lo escribieron bien. She didn't watch a good movie. ¿Cómo sería la segunda? You broke the window. Entonces, vea que esta no tiene ed, es decir, que es irregular. Perfecto, así sería. You didn't break the window. La tercera ya la hicimos. Vamos con, si se animan a pronunciar, it came yesterday. Por ejemplo, the package, the letter. ¿Cómo quedaría? Este también es irregular, entonces cambia el verbo. It didn't come yesterday. Perfecto, así es. Muy bien, Daniela. We thought about the proposal. We thought about the proposal. ¿Cómo sería la forma negativa de esta? A ver, yo les pongo acá lo que vamos pronunciando. Acá me copio la misma. Muy bien, Daniela. David, ¿qué pasó con David? David, también puedes participar. Yo creí que solo David iba a participar. Entonces acá era it didn't come yesterday. Recuerden que esto es tilde y el apóstrofe es el que está con el signo de interrogación al lado del cero. Es diferente. We didn't think. Muy bien. We didn't think about the proposal. Este es el pasado del verbo think, que es pensar, reflexionar. We didn't think about the proposal. Y they saw a lion. ¿Cómo sería la negativa de esa? Entonces, they didn't see a lion.
Y las formas interrogativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, I painted my house. Did you paint your house? Did you paint your house? Acá, did you break the window? Did he speak Spanish in the class? Did she watch a good movie? Y bueno, y hagan esos ejercicios. Acá tenemos las respuestas que ustedes dieron y acá tenemos las formas interrogativas también. Did I paint my house? Did you break the window? Did he speak Spanish in the class? Did they see a lion? Y tenemos memorable moments y acá ya nos vamos acercando a las actividades de la semana. Entonces, ustedes van a utilizar, van a hacer una actividad que es muy parecida a esta, donde ustedes van a responder estas preguntas acerca de los momentos memorables en sus vidas, ¿cierto? El momento en el que nació, cuando comenzó a estudiar, cuando finalizó su primer amor, ¿sí? Su primer trabajo. No todas están en la actividad, pero sí algunas. Entonces, para que ustedes practiquen, en el caso de, por ejemplo, las fechas, utilicen y pronuncien las fechas. Pasa mucho que lleguen y me graban y dicen, I started school in 1991. Y yo, pero ¿por qué? A ver, usted no puede decir esto en inglés. Los números se dicen también en el idioma que estamos aprendiendo. Entonces son todos olímpicos a veces. I got married in 2012. Yo nací, entonces I was born 24 de abril de 1985. No, practiquen también la pronunciación. Acá tenemos memorable moments, entonces be born, start school, finish school, fall in love, get a degree, get married, get a job, have children, buy a house, retire. Y por último tenemos los conectores. Estos conectores me ayudan no solamente, recuerden que empezamos cuando les decía, hablamos en oraciones, entonces como que I am, I am 40 years old. I studied, I studied y digo el nombre de mi, ya no me acuerdo, a ver, school. Y como que oración, punto, oración, punto, oración, punto. Con los conectores, yo ya empiezo a darle forma a mi, profe. Sí, David, así es. A ver, respondo una pregunta de David. Yo se los explicaba en la videoconferencia anterior y les decía que, y por eso no están incluidas las actividades interactivas en las notas, porque generan errores. Y los errores que generan para los que trabajan y estudian el área de multimedia es porque Flash pues salió de circulación. Ya los contenidos en Flash Player, pues ese programa sí salió de circulación, ya no se actualiza. Entonces, básicamente ese es como el problema que tienen los contenidos y el SENA todavía no ha encontrado pues como una solución para eso, ¿sí? Eh, entonces, lo que yo les decía es que lo importante de la actividad interactiva es que usted entienda las instrucciones que le estén dando y el vocabulario que se está practicando. Entonces, en el caso de este de recipe, está la chica diciendo, ok,
I have tonight some guests. Entonces que usted entienda eso que ella está diciendo. I am going to prepare a special dinner. Porque como estaba relacionado con food, entonces ella va a preparar una comida especial y ya empieza a seleccionar los ingredientes. Ok, I need some y ya empieza a trabajar los contables y los incontables. Entonces va a hablar de olive oil. Entonces olive oil, aunque a usted le salga mala la actividad, usted está, cuando la está haciendo, lo importante es que usted pueda identificar los temas que se están trabajando. Entonces yo ya sé que me está hablando del aceite de oliva, el aceite de oliva es incontable, entonces yo no lo puedo pluralizar y ella me menciona some, ¿cierto? Entonces some olive oil y yo lo voy a seleccionar. Yo podría contabilizarlo diciendo, ok, I will need a bottle y ahí lo estoy contabilizando of olive oil. Entonces es como lo importante, David, de las actividades interactivas, lo mismo para esta que tenemos esta semana. Daniela, ustedes tienen ustedes tienen habilitados los micrófonos. No, yo no se los deshabilité. Ustedes pueden acceder a ellos. Bueno, entonces acá tenemos unos que son conectores que coordinan, ¿cierto? Y hay unos conectores que subordinan. Entonces, los que coordinan quiere decir que yo voy a usar dos oraciones simples que las coordino, o sea, están al mismo nivel. Y subordina quiere decir que voy a utilizar una oración simple que va a depender de otra, como en el caso de los condicionales. Un condicional es una construcción, ¿cierto? If you study the material, you will learn. Entonces, esta está condicionada. Esta está condicionada. Usted aprenderá si usted estudia el material. Entonces, vea que acá yo tengo una construcción ya no de oraciones simples. Cuando aprendemos a hablar, pues hablamos así, no hay problema. Es como si estuviéramos hablando de manera cortada. Soy Ivonne, tengo 40 años, ¿cierto? Yo estudié en un colegio en Ibagué. En estos momentos no me acuerdo del nombre. Julia Calderón Cabrera. If you study the material, you will learn. Acá yo ya estoy subordinando, haciendo una estructura mucho más compleja, donde no solamente es, si usted estudia el material, punto, usted aprenderá, punto. No, ¿cierto? Lo estoy integrando. Entonces, yo tengo conectores que me ayudan a coordinar y otros que me ayudan a subordinar. Entonces, acá tenemos alguno. Coordinar